bienvenidos a un episodio más de Hoy y Siempre Podcast. Este es un lugar donde hablamos sobre nuestra fe, compartimos experiencias propias y cómo Dios nos ha ido transformando. Y el tema del día de hoy es caminar en la humildad de Cristo. Este tema surgió a medida de que a veces nosotros en nuestra vida diaria podemos no reconocer lo que Dios nos pone en nosotros. Este tema se puede relacionar con el anterior episodio donde hablamos acerca de la gratitud, agradecidos que debemos de estar con Dios. Porque ser humilde es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia al Señor y comprender que tenemos la necesidad de buscarlo, de recibir su apoyo y de estar para Él. La humildad también es reconocimiento que nuestros talentos y nuestras virtudes son dones dados por Dios. No es señal de debilidad, ni de timidez, ni avergonzarnos. Es señal de reconocer dónde viene y sentirnos agradecidos por ello. Ya que así podemos encontrar y saber de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza, que es de Dios. Algo que menciona aquí y que se me hizo muy interesante es que dice que puede ser humilde y a la vez audaz y valiente. Y muchas veces creemos que la humildad es a veces el vestirnos o comportarnos o hacer cosas de cierta manera, pero la humildad creo que se encuentra primero en el corazón. Son cosas que uno va sembrando y que te van haciendo cambiar tu manera de pensar y tu conducta. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos describe la humildad como la mansedumbre, la humillación y la ausencia del ego. La palabra humildad, que proviene del griego, significa en la Biblia literalmente como humildad de mente. Entonces así aprendemos que la humildad es una conducta del corazón y no una conducta externa. Así aprendemos que alguien que puede tener una apariencia de humildad realmente tiene su corazón lleno de ego, orgullo y arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres de espíritu tendrían en el reino de los cielos. Esto lo menciona en Mateo 5:3. La humildad es un prerequisito para el cristiano porque nos dice que ser pobre en el espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Y así como dice Mariana, esto es importante porque aquí dice que es un prerequisito para el cristiano. Entonces, si el objetivo de todo esto es que cuando pases a una mejor vida, estés con Dios, ¿no? Aquí dice: cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos, que vivimos sin nada que ofrecerle excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia de Dios, aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. Aquí dice que morimos a nosotros mismos. Entonces, a fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo. En 2 de Corintios 5:17, nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, cuando nuestro pecado por su justicia y la vida que ahora vivimos. La vivimos por fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Esta es la verdadera humildad. Sí, o sea, que renuncias a ti mismo, que te comprometes a seguir a Dios y que te despojas cuando vuelves a nacer o te bautizan. Es esa parte que mueres a ti mismo y es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Entonces, no es un sinónimo de debilidad. Yo creo que ese es el verdadero, que Dios se perfecciona en tu debilidad. Entonces, yo creo que es eso que forma parte de la humildad.
Y aquí también dice que la humildad no es debilidad, no es fingir que no valemos, la humildad es la verdad del corazón, saber quiénes somos delante de Dios, reconocer nuestra necesidad de Él y actuar en amor hacia los demás sin buscar premio ni aplauso. Y yo creo que eso de dejar de buscar el premio y aplauso empieza cuando lo haces desde el corazón, ¿no? Sí, cuando Dios empieza a transformar y a tomar todas esas partes y empiezas a renunciar y a negarte a ti mismo, ¿no? También dice que tomes tu cruz y lo sigas. Yo creo que forma parte de esto. Ahora que ya escuchamos un poco acerca de cómo la Biblia nos habla acerca de la humildad, les voy a dar una pequeña definición. La humildad es la virtud de reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, lo cual implica no considerarse superior a los demás ni enorgullecerse de sus propios logros, sino más bien tener un sentido equilibrado de la propia valía. Se caracteriza por la sencillez, la modestia y la apertura al aprendizaje, permitiendo a la persona ser flexible, adaptarse y valorar a otros. La Biblia representa la humildad como una virtud amada por Dios, quien exalta a los humildes y como la raíz de la obediencia y el servicio. Ahora que ya hablamos sobre qué es la humildad, ahora vamos a ver el por qué importa nuestra vida. Principalmente porque la humildad nos desarrolla relaciones sanas. La humildad nos permite escuchar, aprender, pedir perdón y darle espacio a los demás. También nos hace líderes efectivos, porque un líder humilde construye equipos fuertes al no tener orgullo, ni competencia, ni buscar protagonismo o tener celos por los logros de las otras personas. También porque la humildad nos ayuda a crecer espiritualmente, porque el que es humilde aprende, recibe corrección y depende de Dios. Y la que es más importante para mí es el bienestar emocional, porque al ser humilde te deslinda de todo lo que esperas con el tiempo, porque lo haces desde el corazón y no te importa todo lo demás. ¿Cómo vemos la humildad en Jesús? Jesús se humilló hasta la muerte en una cruz. Esa humildad no fue una sumisión pasiva, no fue como aceptó su destino, pero entendía que había un propósito y que no era fácil de hacer. Yo creo que aquí dice que fue una entrega amorosa y poderosa, y sí, porque al ser Jesús, yo creo que él también podía decir, ¿sabes qué? No, o sea, no lo quiero hacer y ya, o sea, manda otro, o no sé, o hagamos otra cosa. Cuando entiendes que hay un propósito y que no nada más depende de ti, incluso se humilló, o sea, fue muerto de cruz. Entonces, él se acercó aquí a los más rechazados, lavó los pies de sus discípulos, que yo creo que, no estoy segura, pero creo que en ese tiempo era algo que él era el maestro, entonces no sé si no lo podía hacer con sus discípulos, ¿verdad? No podía. Entonces, se sometió al Padre por amor y obediencia. Y la humildad de Jesús transforma el poder en servicio. Esto es clave porque dice que la verdadera grandeza en el reino de Dios es servir. Y sí, cuando tú hace poquito oía algo que quien quería ser líder, algo así, tenía que aprender a servir, porque de eso se trataba, ser un líder, no necesariamente de que dar órdenes o así, sino que al final estás para servir a los demás. Eso es el verdadero, pues sí, como el liderazgo. Pues aquí lo podemos ver con Jesús, cómo hizo todos sus milagros, cómo murió por nosotros y todo lo que hizo con sus discípulos. Jesús nunca se puso como en esa parte de, bueno, soy Jesús y adórenme y alábenme, aquí estoy, ¿no? O sea, pero la gente que recibió esos milagros entendió. Ahorita me estoy acordando de bueno, no sé si decirle señora, pero la que tocó el manto de Jesús y fue sana, ¿no? Dijo, si solo tocaré su manto. Entonces ella entendió quién era Dios. Entonces, y se humilló, o sea, no esperó a que pasara, no entendió. Y también había otro soldado que estaba, no recuerdo a quién tenía enfermo en su casa, y le dijo, si tan solo das la orden, o sea, no sé si era su siervo, será sano. Entonces, todas esas personas que recibieron su milagro
más que entenderlo, creo que fue por gracia de Dios, porque aún así, aunque te desvivas y hagas, y eso solo se obtiene por su gracia. Así como dice Jocelyn, nosotros debemos de tener en cuenta todos los sacrificios y actos de humildad que hizo Jesucristo a lo largo de su vida, porque para mí Él es el mayor ejemplo de la humildad que una persona puede ser. Pero a veces para nosotros puede ser difícil, tanto por las dificultades que nos presenta la vida, tanto por la situación donde nos pone convivir con muchas personas que puede que no piensen igual que nosotros. Entonces, algunos obstáculos para la humildad puede ser el orgullo, porque podemos tender a creer que no necesitamos a Dios o a los demás, que nosotros podemos con todo y nosotros debemos de cargar con todas las cargas o con todas las responsabilidades. También miedo al rechazo, que nosotros podemos con todo, nos puede dar miedo pedir ayuda por miedo a vernos vulnerables o débiles. También la comparación constante, que nos hace valorar en función de otros, o heridas del pasado, donde principalmente nos cuesta confiar por cosas que nos han hecho en un pasado. Nos dificulta confiar en las personas o volver a creer, y por eso nos cerramos en nuestra misma burbuja y ya no queremos abrirnos a eso. Aquí tenemos algunos mitos que podemos pensar que son la humildad. Uno de ellos sería que ser humilde es pensarse menos, pero la realidad es que no, ser humilde es pensarse con la verdad. Humildad sana no es desprecio propio. Yo creo que sí, la humildad es como poder tener la capacidad de verte como realmente eres, con tus virtudes y defectos, y aceptarlo. Y lo que no te guste, como aquí decías, de que no era aislarte o miedo a pedir ayuda o lo que sea, creo que es eso, pedir ayuda, y seguir aprendiendo y mejorando. El segundo mito puede ser que la humildad es igual a dejar que me pasen por encima. Eso tampoco es la humildad, porque la humildad no permite el abuso. Se puede ser humilde y al mismo tiempo poner límites cuando sea necesario. Y yo creo que esto también es bien importante, porque muchas veces pensamos que otros pueden decir, ay, es que soy, no sé, mala persona, o soy, no sé, orgulloso, o lo que sea, pero en realidad no, es respeto por tu persona y por los demás también. El tercer mito es que tener humildad es esconder mis dones, y no, la humildad usa los dones para servir y no para inflar el ego. Y sí, ¿no? También, ¿para qué quisieras esconderlo? O sea, pues sí, ¿para qué? ¿Con qué fin? Entonces, es que es algo que ya tienes. Sí. Una de las últimas cosas que vamos a tocar en este tema son algunos tips que puedes tomar en tu día a día para ayudarte como a abrirte un poquito más en ese aspecto de la humildad. El primero es la confesión y el arrepentimiento, porque la humildad comienza reconociendo el error. Cuando nosotros entendemos que a veces podemos ser unas personas muy orgullosas o egoístas, debemos entregárselo a Dios para que el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros y ayudarnos a tomar el camino correcto. El segundo tip es el servicio intencional. Puede ser ayudar en el templo, ayudar en tu casa, en la escuela, en el trabajo, pero sí, practicar en lo invisible creo que es una buena manera también en la que Dios te va a hablar, y vas a poder ver las partes en las que te hace falta, que puedes trabajar. Otra cosa es pedir una opinión a alguna persona cercana, pedirle su opinión en una persona de confianza que te diga las cosas con amabilidad. Se podría acercar a una persona y pedirle su opinión acerca de tu manera de ser o sobre tus actitudes acerca de tal actitud o alguna situación en la que estuvieron, y agradecer, aunque te incomode su respuesta, es agradecer que esa persona te ayudó a ver realmente pues las cosas que puede que no estés haciendo tan bien, pero al fin y al cabo son cosas que te ayudan a crecer y a poder darte cuenta de tus errores, aprender a reconocerlos y entregárselos a Dios. Otro tip es practicar el silencio y la escucha. En conversaciones, escucha, puedes preguntar y guardar silencio también para poder entender lo que la otra persona te está diciendo. También
podemos practicar la gratitud constante, porque la gratitud corta el orgullo, porque reconoce que todo viene de Dios y para Dios. Entonces nosotros debemos de, pues lo que ya hemos dicho anteriormente, que siempre debemos de agradecerle a Dios por todas las cosas que ha puesto en nuestra vida y aprender que todo viene por Él y para Él. También otro tip es memorizar y meditar en la palabra y tratar de memorizar esos versículos donde te hablen de la humildad, para cuando tú te sientas que te está saliendo o que tienes actitudes que no son agradables o que sabes que no están bien, puedas ver lo que dice la palabra de Dios y otra vez te regrese a ese desafío y a esa constante transformación. Como último tip es hacer algo y no contarlo, porque de esta manera vamos a entrenar al corazón para que aprenda a no depender del reconocimiento, porque nosotros a veces podemos ser, en mi caso, podemos tener varias actitudes sobre querer destacar en algo o querer ser mejor en algo por el reconocimiento, cuando no es así. Y también esto se complementa en este tema para que el corazón aprenda a que las cosas deben de ser por un bien mayor y no solamente por el reconocimiento. Ya para cerrar este tema, la humildad no te hace menos. Quien se humilla es exaltado no por la vanidad, sino por el diseño de Dios. Queremos dejarlos con un par de preguntas. La primera es: ¿hay algún versículo o práctica que te haya ayudado mucho a cultivar la humildad? Y también te invito a reflexionar acerca de algún momento en tu vida donde aprendiste a ser más humilde. Esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperemos verlos en nuestros próximos episodios. Muchas gracias por ver y no olviden compartir este episodio a alguien que creen que le pueda ser de ayuda. Y nos vemos en un próximo episodio de Hoy y Siempre Podcast.